¿Alguna vez se han parado a pensar que el sistema que usan las mayores empresas del mundo para medir su riqueza tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia y fue, digamos, estandarizado por un monje del Renacimiento? Pues sí, hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la sorprendente y fascinante historia de la contabilidad. A ver, todo arranca con una pregunta que parece súper básica. ¿Cómo sabe un negocio si le va bien, si tiene éxito o si está fracasando? La respuesta, y esto es así desde hace milenios, está en la contabilidad. Es la herramienta que necesitamos para poner orden en el caos financiero y sobre todo para tomar buenas decisiones. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La contabilidad es el idioma universal de los negocios. Si queremos entender la economía, las finanzas o simplemente cómo funciona el mundo empresarial, primero tenemos que dominar su gramática, su vocabulario. Vamos a ver juntos cómo se inventó y cómo fue evolucionando este lenguaje. Venga, pues nuestro viaje empieza muy atrás, en los albores de la civilización, justo en el momento en que surge la necesidad de registrar, de contar y de controlar los recursos. Ahí nacieron las primeras formas de contabilidad. Mirad esta línea de tiempo porque es increíble. Estamos hablando de que hace 8.000 años, nada menos, en Mesopotamia, ya se estaban poniendo los cimientos con la escritura y los números. Y a partir de ahí vemos la evolución. El papiro en Egipto para que los registros fueran más ágiles y en Roma, sistemas de libros contables que ya apuntaban a una organización mucho más seria. Está claro, la necesidad de llevar un registro es tan antigua como el propio comercio. Un ejemplo que me parece fascinante es el Código de Hammurabi. Es que no era solo un código con castigos, ¿eh? Regulaba con un detalle impresionante los contratos de préstamo, las ventas, los depósitos, y ya exigía a los comerciantes que registraran sus transacciones. Esto demuestra que en aquella época ya se entendía perfectamente que para tener un comercio justo hacía falta una contabilidad fiable. Si saltamos a la antigua Roma, el sistema se vuelve todavía más sofisticado. Tenían dos libros que eran clave. Primero, el Adversaria, que venía a ser como un libro de caja o un borrador donde apuntaban las operaciones del día a día. Y luego, cada mes, esa información se pasaba limpio, de forma ordenada, al Códex. Este ya era un precursor claro de nuestro libro mayor, donde se centralizaba todo. Durante siglos, la contabilidad fue básicamente un registro de entradas y salidas. Simple. Pero en el Renacimiento, una idea brillante lo cambió absolutamente todo y sentó las bases de la contabilidad tal y como la conocemos hoy. Y aquí la historia da un giro de guión total, porque el protagonista no fue un rey, ni un general, ni un gran comerciante. Fue un matemático y monje franciscano quien documentó el sistema que a día de hoy sostiene toda la economía global. Hablamos, por supuesto, de Fray Lucas Pacioli. Y aquí hay que entender algo que es clave. Él no inventó la partida doble. Este método ya no estaban usando los comerciantes de Venecia. Su genialidad fue otra. Fue el primero en describirla de forma sistemática en su gran obra Suma de Aritmética. Gracias a la imprenta, su libro se difundió por toda Europa y estandarizó para siempre la forma de llevar las cuentas. El principio de la partida doble es en el fondo una idea elegantísima. Dice que cada transacción tiene un doble efecto. Si recibes dinero, lo anotas en el debe, que es lo que entra. Pero claro, ese dinero tiene que venir de algún sitio, y eso se anota en el haber, que es lo que sabe o se debe. Este equilibrio constante es la base de todo. Es una forma casi perfecta de asegurar que las cuentas siempre cuadren. Pero ojo que la historia de la contabilidad no siguió un único camino. Mientras esto pasaba en Europa, al otro lado del mundo, en los Andes, se estaba desarrollando un sistema increíblemente complejo que no necesitaba ni papel ni lápiz. Esto demuestra la increíble capacidad de innovación del ser humano. Para gestionar un imperio tan vasto como el suyo, los incas desarrollaron los quipus. Eran unos sistemas súper complejos de cuerdas de colores con nudos que codificaban números y conceptos. Y con ellos lo registraban todo, Censos de población, producción agrícola, impuestos, inventarios. Vamos, que en esencia era una base de datos portátil súper sofisticada. Claro, este sistema no era para cualquiera. Los Quipucamayocs eran los contables del imperio. Una élite de especialistas que recibían una formación súper rigurosa para poder crear y leer estos registros de nudos. Y para hacer los cálculos, antes de anudarlos, usaban la yupana, que era una especie de ábaco que les permitía sumar, restar y hacer operaciones complejas. Vale, pues volvemos a Europa. Con el paso del tiempo el mundo se fue haciendo más grande, más complejo, más rápido y la contabilidad, claro, tuvo que evolucionar para no quedarse atrás.
La revolución industrial lo volvió a cambiar todo. Con la llegada de las fábricas, los ferrocarriles, las grandes corporaciones, ya no bastaba con saber cuánto se compraba y se vendía. Surgió una nueva necesidad. Había que calcular el coste de producir algo, la depreciación de la maquinaria, y así es como nació la contabilidad de costes, una herramienta vital para gestionar negocios a una escala que nunca se había visto antes. Toda esta nueva complejidad exigía más confianza y, sobre todo, profesionalización. Así que en 1887 se fundó en Estados Unidos la American Association of Public Accountants, y casi un siglo después, con los negocios ya operando a nivel mundial, hacía falta un lenguaje común para todos. Eso llevó a la creación, en 1973, del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que sentó las bases de los estándares que rigen las finanzas mundiales hoy en día. Después de este larguísimo viaje, llegamos al presente y nos encontramos con una pregunta que me parece fundamental. ¿Qué es exactamente la contabilidad hoy en día? ¿Es un arte o es una ciencia? Pues hay una perspectiva muy extendida que la define como un arte. Y tiene todo el sentido. Porque no se trata solo de aplicar reglas y ya está. Hay que interpretar la información. Hay que saber resumirla de una manera que sea significativa, o sea, que cuente una historia clara sobre la salud financiera de una empresa. Pero, por otro lado, también se la define como una ciencia, porque se basa en principios lógicos, en un sistema de reglas y métodos súper precisos, como el de la partida doble. Busca la objetividad, la exactitud. La realidad es que probablemente es una fascinante mezcla de las dos cosas. Hoy, más que nunca, la contabilidad no es una disciplina aislada. Es un campo profundamente interdisciplinario. Se apoya en las matemáticas, la regula el derecho y es la base de la economía y las finanzas. Es en realidad el nexo que conecta y da sentido a todos estos mundos. Hemos visto cómo la contabilidad ha ido contando la historia económica de la humanidad, desde las tablillas de arcilla hasta la era global. Pero ahora el reto es todavía mayor. Con activos digitales como las criptomonedas, con la inteligencia artificial, con la necesidad de medir el impacto ambiental. La gran pregunta es, ¿cómo va a evolucionar este lenguaje para registrar el valor y contar la historia del futuro?